tal amigos? Bienvenidos a su canal de automatización. En este video tutorial vamos a conocer los elementos que componen el Graphics, que es una técnica que vamos a emplear para hacer diseños de procesos secuenciales. Concretamente aquí les he colocado lo que significa el acrónimo, las iniciales Graphics, es gráfico de mando, etapa transición, y es precisamente, hace alusión este nombre a dos de los elementos principales que utilizamos en el Graphics, como son las etapas y las transiciones. Entonces, en esta primera parte de este video tutorial les voy a mostrar cuáles son los elementos, pues simplemente para que los conozcan. No estoy asociando ni estoy explicando para qué sirven concretamente, simplemente voy a generar el listado de los elementos y su forma o su representación gráfica. Bueno, entonces vamos con el primero de los elementos. El primero de los elementos se conoce como etapas. Las etapas, ¿sí?, tiene una representación mediante un cuadrado. En este caso, bueno, voy a dibujarlo un poco mejor. En este caso, entonces vamos a tener un cuadrado. Esa es la representación gráfica en el Graphics de una etapa. Como vamos a tener muchas etapas, entonces se acostumbra a darle una numeración a esa etapa. Entonces es claro que el cuadrado con el número me representa una etapa, y esa numeración de alguna manera tiene asociada la secuencia que se va a empezar a generar entre cada una de estas etapas. Esta es una etapa, podemos llamar que es una etapa normal convencional. Existe otra etapa que se utiliza mucho en los diseños, que tiene la siguiente forma, y es el cuadrado, un cuadrado circunscrito dentro de otro. En este caso, esta sería una etapa normal convencional, y esta sería una etapa inicial. La gráfica me representa aquí que es una etapa inicial. Lógicamente, como es la etapa inicial, puede tener una numeración que puede ser puede arrancar desde el número 0 o desde el número 1. Igual, lo importante es que represente que es la primera etapa con la que vamos a comenzar. Entonces tenemos hasta ahora, yo creo que con estas son suficientes para poder entender todo digamos, la estrategia de diseño. Existen otras etapas, le asocian otros nombres, pero básicamente con estas dos podemos manejar todo el esquema. Aparte de las etapas, existe algo que se llama los arcos, ¿sí? Los arcos o líneas de evolución, puede ser que le llamemos también así, arcos o líneas de evolución, pero comúnmente se le conoce como arcos. Son los que me permiten conectar las etapas. Entonces vamos a hacer una representación aquí rápida, ¿sí? En este caso tenemos una etapa inicial. Supongamos que yo acá abajo tengo otra etapa. Por ahora debemos entender que los arcos son estas líneas. Esta línea es la que me permite conectar una etapa con la otra. ¿Listo? Y aquí podríamos colocar la numeración 1. Entonces les recuerdo, les voy a mostrar todos los elementos que tenemos en un Graphics, sin por ahora explicarles para qué sirve o qué funciones están desempeñando asociado a un proceso, simplemente que conozcan los elementos y gráficamente cómo se representan. Entonces recuerden, existen dos tipos de etapas: una etapa convencional, que es el cuadrado; una etapa inicial, que es un cuadrado inscrito dentro de otro. Tenemos los arcos, que son los que nos permiten conectar las etapas. En este caso aquí estamos viendo un ejemplo de esa conexión de los arcos. Ahora vamos a ver otro elemento que gráficamente se representa de la siguiente manera. Si yo tengo un arco y ese arco yo lo corto formando un ángulo recto, ¿sí?, a eso se le llama transición. Entonces, en el caso de la transición podemos ver, y es que si yo tengo, voy a representar nuevamente mi etapa inicial, tengo otra etapa normal, las conecto por medio de un arco, y aquí va a aparecer una línea que los corta de forma perpendicular. A esa línea se le llama transición, ¿sí? Es la que me permite, o es la que corta un arco formando un ángulo recto, ¿sí? Entonces, si acá yo tuviese otra transición, perdón, otra etapa, listo, vamos a hacerlo un poco mejor. Voy a hacerlo con más espacio, voy a colocarlo aquí. Entonces aquí tengo mi etapa inicial, voy a colocar
2 etapas más, las conecto y por ahora ustedes deben analizar cuál es la función de esa transición o dónde aparece, y es cortando los arcos formando un ángulo recto. Ya poco a poco vamos a ir avanzando, conociendo pues cuál es la función de esas transiciones. Bueno, entonces vamos a separar esto acá para que en un solo pantallazo nos aparezca toda la información y no tengamos que estar cambiando de pantalla. Entonces las voy a separar acá. Listo. Entonces vamos ahora con otro elemento que tiene el Graphiset, que son las etiquetas. Las etiquetas son unos rectángulos de esta forma, y esas etiquetas siempre acompañan a las etapas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una etapa, cada etapa debe tener asociado, por regla general, al lado derecho algo que se llama una etiqueta. Esta es su etiqueta. Listo. Entonces, por ahora ustedes ya saben que vamos a establecer una digamos una regla, y es que las etiquetas las vamos a colocar al lado derecho de las etapas. Entonces cada etapa, sea una etapa normal o en este caso una etapa inicial, debe tener al lado derecho su respectiva etiqueta. Entonces ahí tenemos las etapas, los arcos, las transiciones y las etiquetas. Con estos elementos, o estos elementos son los elementos básicos que componen un Graphiset. Con esos elementos es que vamos a empezar a interrelacionarlos para poder generar el diseño y poder controlar una secuencia determinada. Recuerden, el Graphiset solamente se aplica al control de procesos netamente secuenciales. Listo, entonces ahora voy a borrar lo que tenemos acá. Voy a colocar un borrador más grande porque lo que quiero es mostrar un diseño muy básico, pero que ya tenga todos los elementos que hemos aprendido para que ustedes los empiecen a diferenciar y a identificar. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Primero, vamos a colocar aquí una etapa inicial. Luego, vamos a tener una